Buenas, ¿cómo les va? Una vez más, bienvenido a mi canal. Acá está cómo terminaron los labubus. No sé si los pueden apreciar bien ahí en la cámara. Estos son completamente comestibles, están hechos de RKT. Les dejo en el video dos técnicas, una con ganache con coco y la otra, bueno, con pasta y un efecto con agua que les hicimos como un pastiche. Espero que este resultado les guste y lo pongan en práctica desde su casa. Ahí les dejo todo el tutorial completo. Y bueno, y a mi lado tengo a la niña. Hola, yo soy Emma Farias, estoy con el tío Leo. Contarle a los chicos qué es lo que les vas a enseñar a hacer. Le vamos a enseñar a hacer Rumi. La estoy armando para mostrársela. Para que sepan, ustedes la pueden hacer con otros trajes, pero esta vez yo lo hice de doradas. Les voy a enseñar cómo armarla paso a paso. En un próximo video voy a hacer las guerreras K-pop. Bueno, espero que les guste lo que se viene en el canal con la niña Emma. Y espero que les gusten los labubus comestibles, que los practiquen, pónganlo en marcha. Y bueno, vamos ahora con el paso a paso de los labubus. Y en la próxima ya vamos a ver cuándo organizamos con la niña Emma para que ustedes, los chicos, hagan esta hermosa, ¿cómo se llama? Rumi. Rumi. Bueno, nos vemos, adiós. Chao, corazoncito. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a otro tutorial más. Bueno, presten atención acá. Estas tres planillas son nuestra Biblia. Tenemos frente, perfil y espalda. ¿Para qué nos sirve esto? Para que cuando armemos el bloque de RKT, la bubu no nos quede ni plano ni deforme. Con este mapa vamos a sacar las proporciones exactas para que el personaje sea un calco del original, desde cualquier ángulo. Si tenemos el plano, el éxito está asegurado. Bueno, ahora sí, manos a la obra. Llegó el momento de armar nuestra estructura de RKT. Presten mucha atención porque este es el esqueleto de nuestro labubu y tiene sus secretos para que nos quede bien firme y no se nos pegue todo. Presten atención a este tip de oro. Antes de arrancar con el malvavisco, le vamos a dar un chorrito de aceite a la base y a los utensilios. ¿Para qué? Para que actúen como antiadherente. El malvavisco, cuando se derrite, es súper pegajoso y con este truquito nos aseguramos de que no se nos quede todo pegado y que podamos trabajar tranquilos. Lo llevamos al microondas en lapsos de 10 a 20 segundos. ¿Cómo sabemos cuando esté listo? Miren bien. Cuando vean que los malvaviscos se inflan el doble o el triple de su volumen original, ahí es el punto. No se pasen de ahí. Lo sacan, le dan una mezcladita y ya está perfecto para unirlo con el cereal. Ojo acá, una vez que sacamos los malvaviscos del microondas y los mezclamos con el cereal, mucho cuidado con las manos. La preparación está muy caliente y el malvavisco se pega mucho a la piel. Esperen unos segundos a que baje apenas la temperatura y siempre, pero siempre, humedézcanse las manos con un poquito de agua o aceite para poder compactar el RKT sin quemarse y sin que se les pegue todo. No te mandes de una con las manos secas porque te vas a acordar de mí. Espera un ratito que entibie. Presta atención a este tip, porque este es de los buenos, de los que te cambian el resultado final. ¿Vieron que muchos usan manteca para el RKT? Bueno, nosotros no. Nosotros usamos aceite. Y te explico por qué. Nosotros acá estamos armando una estructura. Si vos le metes manteca a la mezcla, ten en cuenta que la manteca al calor se derrite, se ablanda, y eso hace que tu estructura pierda firmeza y se pueda venir abajo. El aceite lo usamos solamente como antiadherente para que no se nos pegue todo en las manos y podamos trabajar tranquilos. Lo que buscamos es que el cereal quede firme, bien compacto y que no se nos mueva nada. Así que ya sabes, si quieres una estructura que aguante de verdad, olvídate de la manteca y usa el aceite así, como te muestro yo. Ahora miren lo que hago, no tiro el cereal así nomás. Yo tengo acá mis plantillas de frente y de perfil que son mi guía para no pasarme ni quedarme corto. Lo que hago es ir tomando el RKT y presentarlo sobre el dibujo. Con el frente controlo el ancho de la bubu, pero ojo, que el secreto está en el perfil. Ahí es donde realmente medimos la profundidad, para ver qué tan panzón o qué tan cabezón va a ser. Voy apretando el RKT siguiendo exactamente la línea del papel. Si veo que me falta volumen en la panza, le agrego un poquito más. Si me paso, lo hundo mientras está tibio. Trabajando así, con las dos vistas,
nos aseguramos de que el muñeco tenga el volumen justo en todos lados y no nos quede plano. Escuchen bien, porque si no tenés microondas en casa, no tenés excusa para no hacer este labubu. Lo podés hacer en una ollita o sartén, pero presta atención. Fuego bien bajito. Pones la hornalla al mínimo, lo más bajito que dé. El aceite primero. Al igual que antes, pasale un poquito de aceite a la sartén para que no se te pegue el malvavisco al fondo. Revolvé sin parar. Tirás los malvaviscos y con una espátula bien aceitada los vas moviendo todo el tiempo. No te distraigas porque el azúcar se quema rápido y se pone amarga. Punto justo. En cuanto veas que se transformaron en una cremita suave y ya no hay pedacitos enteros, lo sacas del fuego y ahí recién volcas el cereal. Una advertencia. Tengan cuidado porque el sartén calienta mucho más que el bowl del microondas. Ojo, que acá la temperatura sube rápido. No se quemen. Pueden hacerlo en baño María, es una buena opción. Si tienen miedo de que se les queme, háganlo a baño María. Tarda más, pero es más seguro, porque el calor es indirecto. Les recuerdo que el aceite en la sartén es lo que le va a salvar la vida para no tener que tirar la olla después a la basura. Acá en el canal de Leo Maidana cocinamos hasta en un calentador de camping si hace falta. Lo importante es que la estructura del labubu salga perfecto. Miren bien el grano de este cereal. Estoy usando quinoa inflada. ¿Por qué la elijo? Básicamente porque es mucho más chica que el cereal de arroz común. Al ser un grano tan chiquito, me permite lograr una estructura mucho más compacta y fácil de modelar. No te quedan esos huecos de aire gigantes, ¿se entiende? Esto me da una terminación muchísimo más lisa y prolija, lo que hace que después, cuando tenga que sellar o forrar la bubu, el resultado sea de otro nivel. Es la diferencia entre un trabajo común y una pieza de arte bien terminada. Fíjense en este detalle. El cuerpo del labubu no es una pelota, tiene forma de gota, es bien panzón y redondito abajo, y se va afinando a medida que llegamos al cuello. En cambio, para la cabeza, sí buscamos una forma bien redonda, más bien ovalada. Es muy importante respetar este contraste de volúmenes, cuerpo de gota y cabeza circular ovalada, para que el personaje mantenga esa esencia tierna y no nos quede como un bloque cuadrado. Bueno, una vez que ya tenemos el cuerpo y la cabeza bien modelados con nuestra quinoa y nos aseguramos que en la plantilla nos quede ok, fíjense cómo chequeo que el volumen coincida perfecto con el dibujo de frente y de perfil. Si está todo en su lugar, ahora sí vamos a darle seguridad. Agarro un palito de crochet y atravieso el cuerpo bien por el centro. ¿Ven? Esto va a ser nuestra columna vertebral. Ahora, con mucho cuidado, pinchamos la cabeza. Esto es clave, gente. El palito tiene que entrar firme para que la cabeza no cabecee ni se nos mueva después cuando estemos trabajando los detalles. Y miren, ya tenemos nuestra estructura armada, sólida y lista para lo que sigue. Un secreto acá. Cuando pinchen la cabeza, no la pongan recta. Yo la voy a incrustar inclinada, apenas hacia un costado. ¿Para qué? Para que la bubu tenga movimiento. Esto hace que la pieza no quede algo estático o aburrido. Le da una actitud mucho más simpática y natural. Fíjense cómo cambia el personaje con solo ese ángulo. Bueno, ahora sí, arrancamos con la preparación del sellado. Lo primero que hago es picar bien fino este chocolate blanco. ¿Por qué elijo blanco? Porque como este labubu va a tener un acabado clarito, necesito que la base sea del mismo tono para que no me ensucie el color final ni transparente nada. Es clave picarlo así de chiquito para que cuando les demos calor se derrita parejo y el ganache nos quede bien liso, sin grumos. Acuérdense que este paso es el que va a convertir nuestra estructura de quinoa en una pieza sólida,
lista para trabajar el arte puro. Llevamos el chocolate al microondas en lapsos de 20 y después de 10 segundos, mezclando siempre. Tengan cuidado que el chocolate blanco se queme enseguida si nos pasamos de calor. Y si no tenés microondas, no te preocupes, lo haces a baño María. El secreto es que el agua no hierva y que el bowl no toque el agua. Solo con el vapor se va a derretir perfecto. Lo importante es que nos quede una crema lisa, sin grumos, para empezar a sellar nuestro labubu. Para el sellado vamos con una receta que es un dato bomba. Voy a usar 250 gramos de chocolate blanco y 30 centímetros cúbicos de jugo de limón de botella. ¿Y por qué estas cantidades? Porque estas proporciones me vienen ideal para el tamaño de mi labubu. Me aseguran cubrir toda la estructura a la perfección. Atención al secreto técnico. Como el chocolate está tibio, el jugo de limón también lo llevé un toque al microondas para entibiarlo. Es fundamental que las temperaturas estén parejas para que no haya choque térmico y el chocolate no se nos corte. Una vez que volcamos el jugo, empezamos a mezclar con mucha fuerza para lograr una emulsión perfecta, integrando bien cada ingrediente. Uso jugo de limón de botella porque al ser un producto procesado que no necesita frío, combinado con este chocolate, logramos una ganache que no genera microorganismos. Es arte puro, una pieza con muchísima durabilidad fuera de la heladera, que se va a mantener intacta y segura por mucho tiempo. Ahora que la estructura ya tomó cuerpo, agarramos un cuchillo serrucho y empezamos a emparejar. Este paso es fundamental. Voy raspando con cuidado para sacar todas las imperfecciones del cereal de quinoa inflado. Lo que busco es eliminar esos volúmenes feos o bultos que nos hayan quedado. Tenemos que dejar la superficie lo más lisa posible ahora, porque este es el cimiento de nuestro trabajo. Una vez que emparejamos todo bien, recién ahí vamos a aplicar el ganache para que la pieza nos quede como una piedra, bien dura, bien lisa y con la forma perfecta que buscamos para nuestro labubu. Ahora que tenemos la pieza bien tallada, empezamos con el ganacheado y lo vamos a hacer en 2 pasos para que quede perfecto. Primero le damos una mano de rejunte. Esta capa fina sirve para sellar todos los poritos del cereal y atrapar cualquier miga suelta que nos haya quedado. Una vez que lo cubrimos bien, lo llevamos un ratito al freezer para que el chocolate tire y se ponga duro. Después lo sacamos y vamos con la capa final. Como ya tenemos la base firme, esta segunda mano desliza mucho mejor y nos permite dejar la superficie totalmente lisa, sin imperfecciones. La mejor herramienta para este tipo de laburos es utilizar un fratacho flexible. Si no lo tienen, lo pueden fabricar. En un próximo video yo les muestro cómo hacerlo. Así es como logramos que la estructura pase de ser un montón de cereal a una pieza sólida como una piedra. Bueno, ya tenemos nuestro primer labubu sellado, pero como en este canal hacemos arte puro, les voy a mostrar que para un mismo personaje podemos usar acabados distintos. Para este segundo modelo vamos a utilizar chocolate con leche y lo vamos a hidratar con gaseosa de cola. Sí, escucharon bien. La gaseosa le da un sabor y un brillo espectacular. Vamos a usar 250 gramos de chocolate y como este es más fluido, le vamos a poner solo 20 centímetros cúbicos de gaseosa. El procedimiento es exactamente el mismo que el anterior. Entibiamos la gaseosa para hermanar las temperaturas, la volcamos sobre el chocolate y mezclamos con mucha fuerza para lograr esa emulsión perfecta. Hacemos el mismo paso de las 2 capas, primero el rejunte para sellar, un toque de freezer y después la capa final para que quede liso como un espejo. Miren lo que es este color, queda impecable. Un dato importante, esta ganache también es 100% apta para estar fuera de la heladera. Piensen esto, la gaseosa se mantiene perfecta a temperatura ambiente y el chocolate que usamos también. Al combinarlos, logramos un sellado que no solo es rico y firme,
sino que es súper estable. No junta microorganismos y se banca perfectamente el tiempo que necesiten para su exposición o el evento. Es una pieza de arte puro que no les va a dar ningún dolor de cabeza con el tema del frío. Una vez que el ganache secó y está bien firme, es momento de darle vida a la cara. Para que sea perfecto, yo uso una plantilla del rostro que recorté previamente. Con pasta para cubrir tortas en color piel, voy formando el volumen, pero ojo, no lo hago a ojo. Me fijo bien en los perfiles y los costados para que el relieve sea el correcto. ¿Cómo me ubico? Marco un puntito justo al medio para darle la nariz. Ese es mi eje. A partir de ahí sé exactamente dónde van los ojos. Para que los ojos no queden sobresalidos, uso el cortante como guía y marco 2 puntos, uno arriba y otro abajo. Así lo centro perfecto. Después presiono y retiro con un poco de pasta para crear una cuenca. Al generar esta profundidad, el ojo blanco encastra justo y queda nivelado con el resto de la cara. Para la boca vamos a usar una técnica de precisión. Primero con un pinche y la plantilla marco las comisuras y un punto central que me va a dar la altura. Después con una esteca curva en forma de U, voy uniendo esos puntos siguiendo el trazo de la plantilla para asegurar la simetría. Acá viene el secreto, para que la cara tenga expresión. No solo marco la línea, sino que con el dedo o una esteca de modelado empiezo a producir hacia adentro. Todo el excedente de pasta que queda debajo de la línea de la sonrisa lo voy empujando hacia el interior de la boca. Esto genera un hueco real y un volumen en los cachetes que hace que la pieza pase de ser algo plano a ser arte puro con volumen y vida. Si no tienen el cortante de óvalo, no se paren ahí, que hay solución para todo. Vamos a usar la misma plantilla que recortamos al principio. Estiramos un poquito de masa, apoyamos el papel del ojo arriba y con un cúter bien afilado o bisturí, vamos bordeando con mucha paciencia. ¿Ven? El resultado es exactamente el mismo, un óvalo perfecto y a la medida justa de nuestro personaje. Así que ya saben, con una buena plantilla y un corte preciso, no hay excusas para que este Labubu no les quede de 10. Esto es maña y arte puro. Le pasamos el dedo para ir quitando toda la rebarba que nos dejó el corte en bisturí. Para los ojos les voy a pasar un secreto de modelado que les cambia el trabajo por completo. Estiro la pasta blanca, pero antes de usar el cortante, le pongo un papel film por arriba. ¿Para qué hacemos esto? Para que al presionar el cortante sobre el film, el borde de la pasta sea redondeada automáticamente hacia abajo. Esto nos da un acabado bombé bien prolijo y con volumen. Una vez que lo saco, lo pego directamente en la cuenca que marcamos antes en la carita. Miren la diferencia, no es un círculo plano, tiene esa caída redondeada que le da muchísima calidad a nuestro personaje. Para los dientes estiro una fina pasta y los voy cortando uno por uno. Uso este cortante de estrellas con puntas redondeadas para sacar la forma base, pero me tomo el trabajo de definir cada uno individualmente. Buscamos ese triángulo que no termine en punta, sino que sea rombo, bien fiel al personaje. Son 9 dientes en total, que vamos a ir ubicando con paciencia para que la sonrisa de Labubu quede impecable y bien expresiva. Si no tenés un cortante de estrellas redondeada, no te preocupes. Corta triángulos comunes con un cúter o con una tijera, después con la yema del dedo, le vas suavizando las puntas hasta que te queden rombas. Es un toquecito de maña para que mantengan el estilo del personaje. Ahora vamos pegando los dientes uno por uno. Empiezo desde las esquinas hacia el centro, probando y acomodando para que me calcen justos los 9. Es un trabajo de paciencia, pero es lo que le da la expresión real a la boca. Me fijo bien que queden simétricos y bien firmes. Para el ceño bien fruncido, estiramos 2 choricitos iguales usando la plantilla como guía. Los pegamos arriba de los ojos y con una esteca empezamos a presionar de adentro hacia afuera para borrar la unión. El secreto para un acabado impecable es: pasamos el dedo con apenas un toque de agua y después una toallita húmeda limpia
para difuminar bien las marcas hasta que desaparezcan. Para terminar, un poquito de fécula para que se seque rápido y no se pegue nada. Ahora sí, para las gambas armamos 2 bollitos de masas de 25 gramos cada uno y los estiramos en forma de gotita. Con el palo de modelar o una esteca le hacemos un hundimiento en la parte más gordita para generar el volumen de la pierna y que tenga ese movimiento natural. Una vez que logramos la forma, las pegamos bien firme a la base del cuerpo. Con los brazos vamos a hacer exactamente lo mismo, también de 25 gramos cada uno, pero no los vamos a pegar, los vamos a reservar. Solamente los presentamos para ver cómo quedan y si nos gusta, le damos el OK. Para terminar de definir el rostro, vamos a hacer un choricito largo de pasta y lo vamos a ir ubicando por todo alrededor de la parte color piel. Esto funciona como una capuchita que enmarca la cara y nos sirve de límite. Es fundamental para que cuando vengamos con el efecto peluche, la terminación quede limpia y bien profesional. Una vez que pusimos el choricito, con la ayuda del palo de amasar o una esteca lisa, vamos haciendo una presión suave hacia atrás. La idea es ir uniendo las piezas y desvaneciendo ese borde hacia el resto del cuerpo. ¿Para qué hacemos esto? Para que cuando nos toque ganachar arriba, no se note un salto ni que quede abultado. Ahora sí llega el momento de la decoración. Con el ganache que nos sobró, vamos a crear la textura. Lo derretimos hasta que esté bien fluido y le agregamos una cantidad generosa de coco rallado. No hay una medida exacta, es a ojo. Buscamos una consistencia que se pueda manejar pero que tenga mucha textura. Con esta mezcla vamos cubriendo todo el cuerpo de Labubu. El coco, al mezclarse con el chocolate, imita el pelo a la perfección. Así logramos ese efecto peluche real, sin complicaciones y con un acabado profesional. Una vez que clavamos las orejas, vamos a borrar la unión para que parezca una sola pieza. Uso una esteca de cerdas metálicas y voy peinando el ganache de coco desde la oreja hacia el cuerpo. Con ese movimiento no solo borramos la división, sino que también vamos despeinando el coco para que queden esos pelitos armados. Así logramos una transición perfecta, sin cortes y con toda la textura del peluche real. Ahora vamos con el segundo Labubu, pero esta vez usamos pasta marrón oscura. Al igual que con el anterior, forramos toda la estructura para que nos sirva de base. No se gasten en emprolijar las uniones ahora, porque el secreto está en lo que se viene arriba. Esta base oscura es la que va a sostener todo nuestro efecto peluche, asegurando que no se trasluzca nada y el color quede bien profundo. Mientras termino de forrar esta base marrón, les cuento un poco qué estamos haciendo. Este personaje se llama Labubu y es parte del universo llamado The Monsters, creado por el artista Cassim Lung. Muchos me preguntan, Leo, ¿es nene o nena? Y la realidad es que Labubu no tiene género. Es un elfo inspirado en el folclore nórdico, una criatura del bosque que representa la picardía pura. Por eso tiene esos dientes de tiburón y ese ceño fruncido que le moldeamos recién. Se supone que es un monstruito travieso, pero de buen corazón. Es un personaje que rompe los moldes y por eso es tan divertido de hacer en pastelería, porque nos permite jugar con texturas que no son las de un muñequito común. Es arte puro y moderno. Para darle la textura final a nuestro Labubu marrón, vamos a armar un pastiche casero. No tengo proporciones exactas, lo hago a ojo. Pongo una cantidad generosa de pasta marrón con un poquito de agua caliente y lo llevo al microondas en lapsos de 20 segundos. Lo vamos moviendo hasta disolver todos los grumos. Buscamos una textura espesa tipo chicle, que no se nos chorree. Una vez que lo tenemos listo, lo vamos aplicando por toda la pieza. Con la espátula vamos dando golpecitos hacia arriba para generar ese efecto de pelo.
Es una técnica artesanal que te permite modelar la textura como uno quiere. Miren cómo va cambiando. Para terminar las extremidades, armamos 4 bolitas a ojos, 2 un poquito más grandes y 2 poquito más chiquitas. No hace falta pesar tanto, lo hacemos a ojo, buscando la proporción justa. Con una esteca le marcamos los deditos tanto a las manos como a los pies para darle ese detalle realista. Las bolitas más chicas las usaremos para las manitos y la más grande para los piecitos. Y acá viene el truco. Aprovechando que el pastiche todavía está fresco, las pegamos directamente. Al estar la pasta así tipo chicle, las piezas se agarran perfecto y se integran al toque. Así ya tenemos nuestro labubu marrón completo y con toda la facha. Para que este labubu blanco nos quede realmente increíble, le vamos a dar una segunda capa de textura. Voy a pincelar la superficie con un poco de CMC que nos va a servir de pegamento y le voy a tirar coco blanco seco por encima, así como viene del paquete. ¿Por qué hago esto? Porque el CMC me ayuda a que el coco quede bien impregnado y le dé un volumen extra. Con este refuerzo logramos un efecto mucho más peludo y realista. Mire cómo cambia la textura. Ahora sí parece un juguete de colección. Ya estamos en la recta final. Con un pincel suave vamos a retirar todo el excedente de fécula que nos quedó en la cara. Es importante que el rostro quede bien limpio para que resalte el color de la pasta. Y ahora el detalle que le da la expresión. Le pegamos las naricitas. Fíjense en cómo un detalle tan chico le cambia la cara por completo y lo hace ver súper tierno. Con esto ya tenemos casi nuestras piezas listas. Dije que casi listas porque nos falta lo más importante, lo que le da vida al personaje, la mirada. Ahora vamos a pintar los ojos a mano. Bueno, lo que yo hice aquí es marcar el círculo interno con la plantilla que teníamos, para que nos quede bien centrado y simétrico. Después empiezo a pintar la parte de afuera con un marrón claro. Pero acá está el truco para que el ojo tenga vida. Le agrego un poco de blanco y lo voy difuminando con el marrón mientras todavía está fresco. Ese degradé es el que genera una profundidad hermosa y hace que el ojo no sea plano. Es un trabajo de paciencia y de buen pulso, pero fíjense cómo cambia la expresión cuando logramos ese efecto de luz y sombra. Una vez que secó ese degradé, marco con otro círculo adentro y pinto las pupilas negras bien intensas. Y para coronar el toque maestro, 2 puntitos blancos para el brillo. Los pongo en diagonal, uno arriba para el destello y el otro abajo como un detalle. Ese contraste es el que hace que el personaje te mire de verdad. Es arte puro en miniatura. Pero no me olvidé del compañero, el que tiene los ojos cerraditos. Le marqué con la esteca las 3 rayitas fruncidas para darle esa expresión de risa o de picardía. Y después las pinté en negro con un pincel bien finito para que sobresalgan. Para terminar les di el maquillaje final para matizar las piezas y como detalle extra les agregué un corazón de pasta a cada uno. Al del relieve Love le pinté las letras en dorado para que resalten. Al blanco lo dejé así impecable, me parecía una hermosura que quede todo blanco resaltando solo con su corazoncito. Y miren lo que es el resultado final. Al marroncito lo hice así, un poquito más estirado, como tirándose hacia el blanco para apoyarse en él.
Y al blanco lo dejé así paradito porque me parecía una hermosura. Espero que les haya gustado el video. Si es así, metele un buen like, comenta qué te pareció y suscríbete a mi canal, que me apoyas muchísimo para seguir trayendo más arte puro. Un saludo para todos y nos vemos en la próxima clase. Yo soy Leo Maidana. Adiós.